Todo el mundo quiere glúteos más grandes, firmes y fuertes. Pero el problema es que la mayoría de la gente está perdiendo el tiempo con ejercicios que apenas hacen nada. Hoy te traigo un ranking de los 5 mejores ejercicios de glúteos, ojo, explicados con lógica y datos. También los 3 ejercicios que parecen buenísimos, pero son puro postureo. Así que vamos con el vídeo. Y ojo, a ver si aciertas y eres una persona que le sabe al entrenamiento de glúteo. ¿Cuál crees que estará en el puesto número 1? Vale, primero vamos a repasar cuáles son los criterios del ranking. En qué nos vamos a basar para elegir si un ejercicio es mejor o peor que en otro. Primero, el ratio estímulo-fatiga. Para la gente nueva en el canal tenéis un vídeo en mi canal hablando sobre este ratio que es muy interesante de cara a, oye, analizar un ejercicio y ver cuál puede darte el mayor estímulo con la menor fatiga posible, que es lo que se va a buscar en hipertrofia. En ese vídeo tenéis al detalle cuáles son las variables que se van a medir en estímulo y las variables que se van a medir en fatiga. En este caso vamos a simplificarlo mucho más para darte la información directa y vamos a ver, oye, cuánto estimula el glúteo versus cuánto lo desgasta. Y en función a eso vamos a poner una puntuación. Pues si uno lo desgasta un 8 y lo estimula un 8, el ratio es malo. Ahora, si lo estimula un 10 y lo desgasta un 4, ahí ya mejora la cosa. Luego, segundo criterio, activación muscular real. Que aquí vamos a ver, pues, lo típico de electromiografía, un poco de biomecánica y sobre todo experiencia real de decir, vale, yo lo he probado y realmente lo siento así y tal, para ir corroborando. Tercer criterio, la transferencia que tenga a fuerza, también a estética y funcionalidad. Entonces aquí tenemos por ahora 3 criterios bastante fuertes, pero faltan aún 2 más. Cuarto criterio, oye, la adaptabilidad, es decir, principiantes versus avanzados. ¿Se puede adaptar bien para una persona que esté recién empezando? Por ejemplo, el más típico que no tiene una adaptabilidad del todo buena son las dominadas, que el principiante no puedes hacer dominadas, pues tienes que empezar a lo mejor con el jalón o con las gomas, tal. Tiene menor adaptabilidad para personas que estén empezando versus avanzados. Entonces, esto será un factor importante, ejercicios en los que permita una buena progresión desde un punto muy básico, muy principiante, estará bien porque permite para todo el público y para que todos puedan avanzar bien. Y por último, bueno, pues seguridad articular y progresión. Queremos que haya bienestar y comodidad mientras tú estás haciendo el ejercicio y que, oye, pues luego tenga buen potencial de cara a esa progresión, que es como un gran indicio de que hay mejoras a nivel de fuerza y pueden luego también inducir a esa mejora de la hipertrofia. Véase, por ejemplo, la elevación lateral es un ejercicio que la sobrecarga progresiva se hace muy complicado, ¿no? Pero luego vemos, por ejemplo, el peso muerto, que es un ejercicio, oye, que la sobrecarga progresiva se hace más fácil, es más fácil ir cargando porque bueno, se involucran más músculos, es un ejercicio con barras, se le puede meter un disquito de 1,25 a cada lado, y como la carga es bastante alta, pues pasar de 100 kilos a 101 es más fácil que, por ejemplo, la elevación lateral es pasar de 10 kilos a 11 kilos, que representan un porcentaje mucho mayor. Ahora, una vez explicado esto, vamos al meollo, el top 5 de los ejercicios. Como número 5 tenemos la sentadilla búlgara, con énfasis de glúteo. Aquí voy a ir hablando de los datos. Tenemos, oye, un gran ROM, trabajo unilateral y estabilidad. Esto nos va a venir muy bien de cara a hipertrofia. Me gustan bastante y siento muy bien los ejercicios con un alto ROM. Me permiten, oye, sentir todo el alteamiento, muy buena contracción. El trabajo unilateral me parece importantísimo. Yo lo recomiendo y meto en todos los músculos al menos un ejercicio unilateral para ir equilibrando o corrigiendo posibles desequilibrios, y también por la sensación de hacer como un trabajo unilateral que parece ser como que reclutas más y estás ahí como súper concentrado en hacer esa parte de tu cuerpo. Y luego creo que esto también es un ejercicio bastante estable, sobre todo, bueno, si vas a optar por una Smith, aunque si coges con 2 mancuernas tampoco estás tan mal. Es un ejercicio que, como tienes ese punto de apoyo, pues tampoco es un ejercicio que digas, pues que es súper inestable y se complica un montón la sobrecarga progresiva o es muy inseguro. No, no, la verdad que si quieres optar por una Smith que tienes mucha más estabilidad, pues yo te diría, vale, pues ir de 6 a 10 repeticiones, un poquito más pesadito. Ahora, si vas a ir un poquito más libre con mancuernas, de 8 a 12 repeticiones, dado que, bueno, pues no estás tan estable ni tan seguro, vamos a manejar un poquito más de repeticiones y evitamos cualquier tipo de molestia. Luego tenemos que, según los estudios y los datos, que hay una activación alta en el glúteo mayor, sobre todo en esos rangos profundos de movimiento. Ojo, para entrenar el glúteo, yo lo voy avanzando, es clave combinar muchos patrones de movimiento, que uno de ellos es el diagonal, que aquí se ve perfecto con la sentadilla búlgara. Luego vamos a ir con los demás ejercicios explicando los otros patrones clave para tener un buen glúteo y una buena rutina de glúteos. Entonces, aquí vamos a trabajar el diagonal, porque en esa sentadilla búlgara nos permite, pues, un buen ROM y, ojo, es clave cuando haces énfasis en el glúteo, adelantar un poco el torso para ponerte en esa posición diagonal y
enfatizar un poquito más en el glúteo. Ventajas también de este ejercicio es que, bueno, pues te puedes poner poco peso relativamente y vas a tener muy buen estímulo. No es como, por ejemplo, pesos muertos, sentadillas, hip thrust y demás, que vas a necesitar quizás mucho más peso para el estímulo. La sentadilla búlgara con poquito peso la sientes brutal, y sobre todo una de las cosas que yo veo más positivas es corregir descompensaciones a nivel de fuerza, estética, equilibrio. Vas a poder tener un cuerpo más funcional también y más equilibrado, y esa es una de las cosas también que veíamos como criterio, ¿no? En cuanto al ratio estímulo-fatiga, considero que como no vas a cargar demasiado peso y tal, te va a dar buen estímulo, te va a dar también cierta fatiga, porque yo las he probado y son el demonio. Pero bueno, si la haces con muy buena técnica, buen ROM y tal, quizás evitas cargas demasiado pesadas que te fatiguen demasiado y te resten también esa sensación de sentir bien el ejercicio. Entonces, el ratio estímulo-fatiga no es el mejor, por eso no está en el top 1, pero considero que es un ratio bueno, muy buena activación, tiene buena transferencia, muy funcional, adaptable, porque bueno, puede empezar un novato simplemente sin peso, y considero que también es seguro. Hay ciertas preguntas que mucha gente dirá: ¿por qué odiamos las búlgaras si son tan buenas? Bueno, porque esa fatiga que genera y el haber hecho un lado y luego hacer otro se hace más complicado. Entonces, aquí hay mucha gente que a lo mejor prefiere unas zancadas, que también podría ser el caso. Os dejaría búlgara porque son bastante mejores que las zancadas. Zancadas en movimiento, bueno, no están mal, pero creo que para enfatizar glúteo me gusta un poquito más la búlgara. Es decir, las zancadas, si las haces como con los pasos muy amplios y como un poquito en diagonal, como para la puntera que se quede ahí como bien alineada con la fibra de glúteo, puede ser que esté bien y tal, pero creo que la búlgara me ofrece más ROM y un poquito más de estabilidad y sentir más el trabajo. Entonces, bueno, en el caso de que la odies, veas en mi caso, tienes opciones como por hacer alguna máquina rara que asemeje mucho a la sentadilla búlgara, o prensa unilateral, etcétera. En el caso de que las odies, pues hacer una estrategia que yo hago mucho, que es simplemente hacer 2 series, porque con el trabajo unilateral se te puede hacer más cuesta arriba. 2 series, haces una pierna, te pones a la otra y ya sabes que solo te queda otra más y ya está. Y lo haces a lo mejor al inicio de tu rutina, que así te obligas a no tener que cargar tanto peso, y con poquito peso lo vas a sentir brutal. Y tenemos que lo pruebes, porque te digo, la búlgara es esencial y es muy muy top si quieres un buen trabajo de glúteo. Ojo, para terminar aquí también tenemos la pregunta: ¿qué es mejor, Albi con barra, mancuernas, multipower? Para mí, multipower Smith, primera opción. Segunda opción con mancuernas, y tercera con barra libre, porque ya ahí está muy inestable para dejar las cosas. Luego, cuarto ejercicio, sentadilla profunda, o podría ser también una hack squat con los pies un poquito adelantados, para enfatizar un poquito más en ese estiramiento de glúteo. Y aquí tendríamos el segundo patrón de movimiento o movimiento clave, que es el vertical. Hemos visto ese diagonal con esa sentadilla búlgara, y ahora el patrón vertical de la sentadilla, ojo, bien profunda, que consigue hacer un buen estiramiento del glúteo. Ese también es clave para una buena rutina de glúteos. Los datos arrojan que hay una mayor activación de glúteos cuanto mayor sea el ROM en la cadera. Entonces, aquí, como consejo, pues sería hacerla lo más profunda posible. ¿Qué pasa? Que no suelo recomendar mucho libre, porque la técnica es mucho más difícil y la carga lumbar es mucho más alta. Por lo tanto, la sentadilla hack yo creo que es la más estable, y con esos pies un poco adelantados puedes enfocar un poquito más el trabajo en el glúteo. También estaría la versión en hacerla en Smith o en multipower, y es un trabajo brutal, muy estable, y consigues un rollo y una profundidad increíble. También vas a trabajar el cuádriceps, pero el glúteo se lleva también un buen pellizco. Incluso hay bastantes estudios en los que se comparaban una sentadilla profunda, sentadilla 90 grados. Ganaba siempre la profunda, también incluso para el cuádriceps, pero de cara a activación de glúteo se comparaba hip thrust y sentadilla profunda, y a veces estaban como sobre todo muy similares. Yo no diría esta es mejor que otra, para mí es combinar los patrones de movimiento, el vertical con el horizontal, que es el de hip thrust, que vamos a ver un poco si está o no está. Aquí la conclusión, para tampoco entrar mucho en detalle de todas esas variables que hemos dicho para clasificarla, voy a decir que me parece que es un ejercicio ideal si quieres combinar fuerza y estética. Es un ejercicio con muy buena transferencia, o esa sentadilla profunda. De hecho, hay estudios que se ven que personas que hacían a lo mejor sentadilla y personas que solo hacían prensa mejoraban mucho más los que hacían solo sentadilla. Luego tiene como más transferencia a otros ejercicios, por lo tanto nos va a ayudar bastante. Solamente tengas la transferencia luego de esa sentadilla búlgara a otros ejercicios que vayamos a hacer. Y hostia, pues también en esa movilidad, al menos a mí, sí es cierto que la movilidad es buena trabajarla, pero yo desde que hago la sentadilla profunda
como con el hecho de ir haciéndolo poco a poco, voy mejorando y manteniendo esa buena movilidad de cadera, de dorsiflexión de tobillo, o si lo haces con los pies adelantados, bueno, pues esa movilidad de bajar bastante bien. Entonces, está guay que te habitúes a hacer un ejercicio con un muy buen ROM para acostumbrar a tu cuerpo a hacer y ser eficiente en ese rango completo de movimiento. Entonces, aquí top, y ya te digo, hay mucha gente que dice que si la reina de los glúteos es la sentadilla o no. Para mí no, por eso tiene un top 4, pero es un ejercicio muy considerable y muy a tener en cuenta. Una sentadilla bien profunda, eso es gloria bendita. Ahora vamos con el tercer ejercicio, peso muerto rumano, con barra o con mancuernas, a tu elección. Primer dato, creo que es un ejercicio que permite una buena sobrecarga progresiva y, oye, trabaja bien en estiramiento. Sobre todo, veamos en el vídeo de Jeff Nippard que era más como para esa parte inferior del glúteo. Digamos que en los dos ejercicios anteriores es más como para esa parte media, ese glúteo mayor. Entonces aquí sí que se trabaja un poco más la parte de isquiofemoral, pero también un poco de glúteo. Y lo considero muy top, sobre todo, como he dicho, en ese estiramiento, que la ciencia sí que aboga mucho por el estiramiento. No es aquí la panacea, pero está bien también trabajar en ese aspecto de estiramiento y luego también de contracción. ¿Qué más cosas vemos de este ejercicio? Lo primero es que tiene una gran transferencia a la fuerza. Luego también te ayuda a trabajar los femorales, que creo que los femorales y el cuádriceps también, ¿no? Acompañar un buen cuádriceps y un buen femoral te da también un muy buena estética al glúteo y a la pierna. Y también te ayuda, bueno, pues a esa estabilidad de cadera. Es un ejercicio yo considero muy top para, bueno, ir trabajando pesos más libres, que son en este caso todo barra o mancuernas. Aunque también se podría hacer en alguna máquina, que puedas estar más estable, puede ir un poquito más al límite. Pero bueno, creo que te da mucha transferencia y mucha funcionalidad este ejercicio. El rango, ¿cuánto rango necesitas para que trabaje el glúteo de verdad? Yo al menos el rango que suelo tratar de hacer en el peso muerto humano es el mayor rango posible. En un principio lo hacía, por ejemplo, escuchaba hasta la tibia y digo, vale, pues luego hasta la tibia. Pero con el tiempo me he dado cuenta que si tu rango es muy poquito, lo que más vas a ir notando es el lumbar, porque al final vas a poder manejar más carga y al final el movimiento es muy cortito y prácticamente casi todo va a ser de lumbar. No llegas a bajar hasta el punto de estirar bien el isquio como lo puedes estirar en un femoral sentado o tumbado. Entonces, yo hace poco que he reseteado el peso muerto rumano y he bajado un poquito la carga y voy a bajar pues casi hasta que toque los discos. Si tuviese una máquina podría bajar incluso más. Si tuviese un step incluso lo podría probar y bajar un poquito más, pero digo, bueno, tampoco quiero complicarme, es decir, vale, voy a necesitar siempre un step o buscando siempre algo para subirme. Busco casi hasta que el disco toque abajo, que es un punto en el que considero que puedo bajar bien, sin molestias, sin curvar la espalda ni nada. Y fenomenal. Lo llevo probando varias semanas y siento muchísimo más el trabajo en el femoral, porque la última semana lo sentía mucho en el lumbar y por eso decidí cambiarlo. Y no noto tanto el lumbar. Digamos que es como una sentadilla profunda. Cuando pasé de la sentadilla 90 grados a profunda dije, esto es crema. Pues aquí igual, cuando pasé el peso muerto hasta la tibia, hasta el tobillo casi, es gloria bendita. Así que yo siempre aconsejo cuanto más ROM mejor, siempre y cuando tu fisionomía, tu cuerpo te lo permita. Luego, ¿qué más cositas? Hay gente que puede decir que es mejor con barra, multipower, con mancuerna. A mí, personalmente, me gusta más la barra, que es lo que más suelo ir trabajando. Las máquinas no las he probado demasiado. La multipower, al menos la que yo tengo, es en diagonal y la he probado alguna vez y no estoy del todo cómodo. Entonces, yo te diría, barra libre, la principal. Si ves que no, si hay alguna máquina muy buena, probaría quizá la máquina porque te pueda permitir ser más cómodo. Y si no, las mancuernas. El problema de las mancuernas es que creo que te pueden limitar esa sobrecarga progresiva. En mi gimnasio al menos el máximo de mancuernas son 40 kilos. Y puede que ya pues te limite, ya tienes que volver a barra y acostumbrarte a la barra y progresar en la barra. Entonces te diría, si tu gimnasio no tiene mucho peso en mancuernas, empezará con la barra porque vas a poder aprender bien la técnica y te va a servir a largo plazo. Si empiezas con las mancuernas y estás ya bastante fuerte, imagínate que tu máximo son 50 y ya estás con las de 40, digo, bueno, pues te puede servir para un añito o cosas así, pero si empiezas a ir progresando, al momento ya que te quedes al límite y luego tengas que pasar a la barra. Entonces, bueno, ese es ahí mi consejo. Aunque dicen la gente, yo en mancuernas lo he probado muy poquito, pero dice que se siente bastante bien. Entonces, tampoco está de más que lo puedas plantear como un segundo ejercicio o más accesorio. Es decir, yo por ejemplo hago el peso muerto urbano muy al inicio, entonces, bueno, tener más energía. Cambio, puedes decir, vale, pues vamos a meter esa sentadilla, luego mejor un kung femoral en máquina, etcétera. Y ya como último, pues puedes meter esa sentadilla búlgara o ese peso muerto rumano con mancuernas. Un poquito más fatigado, en el que puedas manejar poquito peso
y ahí vas a sentir un buen estímulo y así también vas a reducir un poco la sobrecarga en ese lumbar, en esa zona de la espalda baja. Entonces también es buena estrategia y si es así, por debajo de la mancuerna, si estás bien, clave. También lo más sencillo sería probar mancuernas, multipower y barra. Lo que mejora sensaciones te dé, más cómodo estés y más notas que pueda aplicar la fuerza de forma cómoda y segura. Entonces ahí, para adelante. Como top 2 de ejercicios tenemos la joya, el maldito hip thrust en barra, en máquina o en multipower. Los datos nos arrojan que hay una máxima activación en acortamiento. Es un ejercicio brutal, encima hay como una insuficiencia activa en el femoral, por lo tanto en ese momento de máxima contracción va a trabajar solo el glúteo y por eso es tan bueno. La sobrecarga progresiva, este ejercicio te la facilita mucho y sobre todo con mucha seguridad. Yo lo llevo haciendo bastantes años y es un ejercicio que lo considero muy seguro. Mi pareja lo hace un montón, frecuencia 3, lleva mucho tiempo y ningún problema. Es un ejercicio que te digo que puedes subir mucho en cuanto a los pesos, que creo que es algo también importante, sobre todo para la hipertrofia, pero también como motivación personal, de decir, oye, veo que voy progresando, que voy manejando kilos, que ya estoy con los 100 kilos, que con los 150, venga, robas tus 200, y eso creo que también te genera esa motivación y esa ganas de seguir progresando y haciendo bien las cosas. Entonces, la sobrecarga progresiva te la facilita y, como he dicho, con seguridad. Luego, es un ejercicio que está muy estudiado y pues es muy top para glúteo mayor según electromiografía. Y bueno, también tiene ciertos contras que quizás es que no tiene demasiado ROM. Por eso hay muchas máquinas que son top porque consiguen mejorar esa parte que no hay con una barra normal, en el que el ROM, bueno, no es del todo tal, entonces no se puede conseguir como un estiramiento brutal. Pero, oye, la contracción, activación brutal. Y luego también hay otra contra, que es un ejercicio seguro, es un ejercicio técnico. Bueno, la técnica no es tan complicada, pero puedes tener ciertas molestias en el lumbar si no consigues hacer buena técnica. Por lo tanto, no es como una máquina que es súper sencilla y solo tienes que empujar y ya está. Tienes, oye, pues que tener cierto setup, cierta técnica para poder sentir bien el glúteo y no pues estar ahí con el lumbar jodido. A priori, para darte como un pequeño tip rápido para que lo tengas, sería mantener siempre bien esa retroversión pélvica, sobre todo cuando subas arriba. Retroversión pélvica, piensa en cómo apretar el culo y como subir ahí esa pelvis. Todo lo contrario a sacar el culo para atrás. Y espalda recta, barbilla casi pegada con la parte del pectoral, los brazos bien apretados a la barra. También puedes ir moviendo los pies en función a cómo lo sientas mejor. Se supone que cuanto más atrás esté el talón, pues quizás trabaja un poquito más el cuádriceps y el glúteo va a trabajar bien. Cuanto más adelante, quizás trabaja un poquito más el femoral. Es encontrar un poco el punto en el que tú estés más cómodo. Yo lo suelo hacer con el talón bien pegadito al glúteo, lo siento bastante bien para que cuando suba se me quede más o menos el tema de la rodilla a 90 grados. Pero claro, mucha gente dice que este es el mejor ejercicio para glúteos y yo lo he puesto en el top 2. Entonces, para mí es que en realidad este no es el ejercicio perfecto por sí solo. Para mí el top 1 es, como he dicho, combinar diferentes patrones de movimiento. El top 1, aquí metemos barra basada histórica y aquí me invento yo la respuesta. Así que para mí estaría el hip thrust con variaciones y combinación con otros movimientos o patrones de movimiento. Sería como ese combo de trabajo en acortamiento más trabajo en estiramiento. Como he dicho, para glúteo creo que es brutal. Patrón vertical, sentadilla profunda, horizontal, hip thrust, diagonal, sentadilla búlgara. Y luego tenemos trabajo un poco más de pump, de bombeo, que se puede ver, por ejemplo, en abducción, el gesto de abrir. También podría ser otro movimiento a considerar. Entonces, ahí tenemos como esos 4 patrones de movimiento interesantes. Entonces, como conclusión, y perdonen si estaban esperando como un ejercicio clave, es que ningún ejercicio te va a dar todo o lo mejor del glúteo por sí solo. Para mí necesitas combinar diferentes. Para estiramiento ya tenemos ese peso muerto rumano o esa dentadilla profunda. Para acortamiento, hip thrust, top. Y para, oye, estabilidad, control y un mix de ambos movimientos, ejercicios unilaterales, véase esas búlgaras. Así que nada, el mensaje es que el mejor ejercicio de glúteos no es uno, sino la combinación inteligente de varios. Y esto no es todo, vamos ahora a hablar del top 3 de ejercicios que parecen que son buenos pero no son tan interesantes. Top 3 tenemos la patada de glúteo en Smith o Multipower. Aquí es que muchas veces pasa que trabajas más el isquio que el glúteo. Es difícil progresar en cargas y es muy bueno para Instagram, pero creo que es difícil para crecer.
Yo lo he probado, intentado hacer alguna vez y no se siente muy cómodo. Quizás ese patrón de movimiento puede ser mucho más interesante en alguna máquina que esté mucho mejor diseñada y que esté mucho más cómodo, mucho más estable y puedas enfatizar mucho más en el glúteo sin que trabaje tanto el isquio o estés incómodo y no puedas procesar tanto las cargas. Luego, las típicas abducciones con bandas ligeras mal hechas, sentado o ahí medio tumbado. El problema para mí con esa banda y todo eso, la carga es mínima y el ROM pobre. Entonces, hostia, para abducciones, métete en alguna máquina o algún cable que tú digas, vale, tiene buen ROM, buena tensión y buena sobrecarga progresiva. Nada de banditas solas ahí, sentado, tumbado. Y para mí, no es que no valga, algo hará, pero no debería ser tu base y conforme te pongas algo de fuerte, vas a quitar más peso sí o sí. Como top 1 de ver ejercicio, porfa, no se me echen encima, sobre todo las chicas que hagan mucho este ejercicio, patada de glúteo con polea ligera, si es que es tu único ejercicio de glúteo. Y cosa es que el estímulo no está mal, pero tampoco es un pedazo de estímulo y sobre todo limita el progreso. Es un ejercicio muy complicado de llevar en cuanto a sobrecarga progresiva. Por lo tanto, tranquilos, que no es un ejercicio malo, me parece creo que un ejercicio útil y que te va a aportar un movimiento muy interesante. Entonces, como extra, me parece top, interesante ya a considerar, pero jamás como ejercicio principal, que lo veo en mucha gente, que es su ejercicio principal, luego mete alguna aducción en máquina, unos monster walk y 4 cosas así chorras, y es como, no, por favor, que tu ejercicio principal no sea esto. Como último ejercicio, día que sea más suavecito, más para bombeo, puede estar bien como esas aducciones en máquina. Es un ejercicio que, pues te digo, no vas a poder manejar mucha carga, no va a tener tampoco cierta transferencia y muy interesante con una sentadilla. Entonces, es un ejercicio más secundario, no está dentro de ese top 5 de ejercicio clave porque cumple muy bien todos esos criterios que he dicho, pero es útil como extra y como, oye, si quieres darle un poquito más de caña al glúteo, meterle un poquito más de series y hacer esos 5 ejercicios, puede estar interesante a considerar. Pues nada, la reflexión es que no valga, pero que no debería ser tu base. También es importante, y mucha gente peca de este ejercicio, como otros pueden pecar en otros ejercicios, es que mucha gente piensa que sentir ese quemazón es igual que estímulo muscular o estar estimulando el crecimiento. Veo este ejercicio que a lo mejor se va a muchas altas repeticiones. Cuanto más altas repeticiones, más te tienes que obligar a ir cerca del fallo para conseguir activar toda esa fibra. Mucha gente cuando ya empieza a quemar un poco paran, no van realmente al fallo. Si lo carga mucho de peso también se hace como muy complicado ir pesado y cerca del fallo. Entonces es un ejercicio ahí como muy... que habría que ir viendo, quizás, pues eso, lo veo más como para el final, que estás ya algo fatigado, puedas poner una carga que te sea más o menos manejable bien, con buena técnica, puedas ir al fallo o cerquita de él con no demasiadas repeticiones, pero es un ejercicio que a 6 repeticiones es que va a ser una locura, no vas a poder hacerlo bien. Resumiendo, espero que te sirva mucho este vídeo. Mi intención es que no pierdas el tiempo haciendo ejercicios que apenas te van a aportar y, oye, que dediques tiempo a los ejercicios que sí funcionan. Sobre todo, 3 reglas, uno en acortamiento, máxima contracción, uno en estiramiento y uno unilateral para esa estabilidad y control. Para mí eso es una fórmula real y clave para glúteo. Y ahora te pregunto, ¿cuál de estos ejercicios es tu favorito y cuál es el que más odias pero sabes que necesitas hacer? Te en los comentarios y que no se te olvide suscribirte, comentar y compartir. Nos vemos en el próximo vídeo.